Las emergentes y respuestas pendientes. Listo, ya estamos en vivo. Hola a todas y a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos a este espacio mensual que tiene el Seminario de Investigación en Juventud, correspondiente a mayo, y que ahora lo organizamos junto con un seminario hermano de la UNAM, con el SUDIMER, y vamos a tener un conversatorio muy interesante, además muy actual, por el tema que nos está vinculando en todo el asunto migratorio en torno a Estados Unidos, Centroamérica, México, y vamos a precisamente a abrir este conversatorio sobre movilidades, inmigraciones, agendas emergentes y respuestas pendientes. Muchas gracias a la doctora Luciana Gandini y al doctor Juan Carlos Narváez por acompañarnos. Además, felicitamos a Luciana por el reciente premio a su libro sobre caravanas, ¿no? Muchas felicidades. Y le entrego, ahora sí, como dicen los micrófonos y la imagen, a la maestra Mónica Valdés, miembro del Seminario de Investigación en Juventud, quien coordinará y presentará este conversatorio. Gracias de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias, José Antonio. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse, por estar acompañándonos en esta nueva sesión del seminario. Me voy a permitir presentar a nuestros conversantes esta mañana. Luciana Gandini está adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de Sociología del Derecho. Es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER. Es Non-Resident Global Fellow en el Migration Policy Institute en Washington y fue investigadora visitante en el Center for Latin America and Latino Studies de American University, también en Washington. Es especialista en políticas migratorias y de refugio en México y América Latina, inserción laboral y sociojurídica de personas en movilidad en flujos migratorios sur-sur y sur-norte. Sus investigaciones más recientes incluyen los temas migraciones internacionales, desarrollo y derechos humanos, migración voluntaria e involuntaria, éxodo venezolano y caravanas migrantes centroamericanas y métodos de investigación social, cualitativa y cuantitativos. Desde abril de 2020 ha estado investigando los impactos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en la inclusión y el acceso efectivo a derechos de las personas migrantes y refugiadas en América Latina. Recientemente, como lo comentaba José Antonio, obtuvo el premio William M. Leogrande 2019-2020 al mejor libro académico sobre estudios latinoamericanos para su libro, en coautoría con Juan Carlos Narváez, Caravanas, otorgado por la Escuela de Asuntos Públicos y el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University. En 2018, obtuvo el premio Reconocimiento Distinción Universidad Jóvenes Investigadores 2018, categoría Investigación en Ciencias Sociales, otorgado por la UNAM. Es doctora en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Colmex, maestra en Población por la Flaxo México, es profesora y tutora en los posgrados de Derecho, Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la UNAM, profesora invitada en los posgrados de la Universidad Iberoamericana,
el Colegio de la Frontera Norte y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Juan Carlos Narváez, nuestro segundo invitado, es doctor por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y candidato a doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por la Flaxo, sede México. Tiene maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Minnesota, campus Ciudades Gemelas, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, campus Lehman College, y en la Universidad de Montreal. Desde hace más de 2 décadas, colabora con agencias gubernamentales, académicas, de la sociedad civil y organismos internacionales, realizando investigación de frontera y aplicada alrededor de las migraciones internacionales, las políticas migratorias en México y la región del Norte y Centroamérica. Trabajó como director de investigación para políticas públicas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En 2015, fundó Imalab Social Asociación Civil. Desde entonces y hasta la actualidad ha acompañado proyectos para el sector público y privado como consultor de la OIM, el UNFPA, la OIT, el PNUD, el ACNUR, UNICEF, entre otras. Recientemente culminó una estancia como investigador postdoctoral adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde coordina el taller de monitoreo de políticas migratorias. Es miembro del SUBIMER y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenidos, Luciana, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir este espacio con el SIG, y solo advertir a quienes nos siguen, a quienes están con nosotros en la sala, debido a compromisos, Luciana estará con nosotros la primera hora del conversatorio, justo en este diálogo con Juan Carlos, y la segunda hora de nuestro seminario. Juan Carlos se quedará con nosotros en la sala para seguir el diálogo con todos los asistentes. Así que les paso la palabra. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Juan. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Mónica, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa y tan extensa. José Antonio, pues muchísimas gracias también por esta invitación y por poder seguir haciendo este trabajo en sinergia tanto con el SUDIMER y el SIG, del cual pues vienen muchos proyectos. Tenemos un libro en puerta, ¿no? Y pues una emoción también estar en esta mañana compartiendo con todas y todos. Y bueno, Luciana, pues muchas gracias. Me emociona mucho también estar aquí platicando contigo. Estamos totalmente en casa, entonces será una plática creo que muy reflexiva y sobre todo creo que viene muy bien a tono con el momento en el que estamos, ¿no? Parece que estamos en un momento en el que vamos a hacer un corte de caja, ¿no? Parece que el proceso pandémico va hacia abajo, ¿no? Parece que ahora sí vamos a entrar a la nueva normalidad o a la nueva normalidad. Entonces, creo que es un buen momento para reflexionar sobre todos los procesos migratorios, las dinámicas, las trayectorias, las respuestas gubernamentales, o sea, qué ha sucedido a lo largo de, digamos, yo diría que del 2018 hacia acá, ha sido un torbellino de eventos, ¿no? Que ha transformado de manera radical el panorama migratorio en México, en la región de Centroamérica y también en las relaciones que tenemos con el vecino del norte, con Estados Unidos, que también, o sea, vale la pena mencionarlo en este momento, también ha marcado mucho la dinámica de la agenda migratoria, ¿no? Vamos a platicarlo más adelante, pero incluso actores que no existían, como los MPPs, ¿no? Que hoy día los tenemos en la agenda, pues prácticamente surgieron a partir de la imposición de política migratoria estadounidense hacia México. Muchísimas gracias, Luciana. Bueno, pues para entrar en materia, quisiera decirte más o menos cómo vamos a organizar y compartirles a todos cómo vamos a organizar esta plática. Yo voy a lanzarle 3 preguntas a Luciana y estas 3 preguntas son preguntas generales, pero creo que nos va a dar muchísimo material para que podamos reflexionar sobre
sobre estos cambios y sobre lo que viene. Y un poco la primera pregunta, Luciana, tiene que ver con que nos ayudes como a contextualizar de manera muchísimo más profunda estos cambios en las dinámicas, esas transformaciones en las trayectorias migratorias en los últimos años en México y en la región. Sabemos que tienes mucho trabajo de campo, tanto en México como en Centroamérica, y que también todo el proceso de trabajo que has llevado con la migración venezolana te da absolutamente todo este panorama para poder hablar de estas transformaciones en la región, en México, en la región, y quizá más allá de la región. Entonces, la palabra es tuya, Luciana. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de empezar este diálogo, quiero agradecer la invitación a José Antonio, a Juan Carlos, a Mónica y a todo el SIG. Como decían los colegas, esta es una de varias actividades que venimos emprendiendo en conjunto. La verdad es que el Seminario de Investigación en Juventudes tiene una gran experiencia, es pionero en los seminarios en la universidad, así que me da mucho gusto que tengamos esta alianza para pues, potenciar varios puntos que tenemos en común. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias por este diálogo en particular. Bueno, la pregunta, como decía Juan, y como estamos en casa y entre amigos, Juan ayer en la noche me compartió las preguntas, así que vamos a dialogar improvisadamente sobre ello, pero me parece muy bien porque creo que nos permite eso, hacer un gran diálogo y además luego dar la palabra. Me gustaría mucho que podamos tener un tiempo para intercambiar ideas con los participantes del seminario, con quien esté viendo la transmisión. Entonces, yo creo que, como decía Juan, hay un cambio radical, ¿no?, en México y en la región latinoamericana. Pienso cuando nosotros estábamos estudiando maestría, doctorado, Juan, que más o menos fuimos contemporáneos, realmente lo que estudiábamos, sobre todo estando en México, y aún tú que fuiste afuera, pero estudiábamos el proceso migratorio México-Estados Unidos, ¿no?, como una dinámica tan dominante, obviamente, porque no solo por la magnitud y por el volumen, sino también por lo centenario de esa experiencia, que imprimió tal importancia que prácticamente todas las investigaciones que se hacían en México tenían que ver con eso. Es más, yo diría que en realidad lo que ha ocurrido es que eso nos dotó de un instrumental y herramientas tanto teóricas como metodológicas utilizadas en el resto del mundo, ¿no? O sea, observar la migración México-Estados Unidos fue una migración de la que aprendimos, de la que teorizamos y que trasladamos hacia otros contextos. Algunos, desde entonces, también estábamos un poco interesados sobre qué ocurría en México como un contexto de destino, pero la verdad que éramos pocos, ¿no? Y debo decir que, por supuesto, hay colegas que tienen mucho tiempo estudiando eso, la dinámica de la frontera sur, lo que para algunos es una frontera porosa y para otros no, pero digamos ahí también hay un grupo de colegas, diría yo, con un papel subordinado al peso que tenía la dinámica de México con Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que hay que identificar algunas características que para mí tienen que ver con cómo cambiaron la dinámica en México o en el sistema migratorio México, Centroamérica, Estados Unidos, pero también en América Latina en su conjunto, ¿no? Quizás hay dos que para mí empiezan siendo fundamentales y que son un poco contemporáneos o concomitantes y que uno refuerza al otro. Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los causales de la migración. Y ahí me parece que eso imprime una dinámica quizás más global, no solamente en la región latinoamericana, sino también en el mundo entero, es decir, y me estoy refiriendo a la mayor presencia de lo que denominamos flujos mixtos o migración forzada, es decir, el peso de la migración no elegida, de la migración involuntaria, más allá de todos los debates que podemos tener sobre qué significa involuntario, dónde está el límite entre la voluntariedad y la involuntariedad, pero por eso me parece que este concepto de flujos mixtos que alude a dos grandes situaciones. Una, cómo en una misma corriente migratoria, en un mismo flujo, coexisten personas con distintos causales que promueven la migración, pongamos de ejemplo las caravanas migrantes, y ahí encontramos personas con persecución de bandas, el narco, crimen organizado, violencias estructurales e institucionales por parte de los estados, tanto por acción como por omisión, pero también violencias domésticas, en fin, un conjunto amplio de causales que entrarían en lo que denominamos migración forzada, pero junto con otros que, y quizás producto de esos mismos situaciones estructurales,
genera una gran marginación económica y necesidades de tipo económico-laborales. Eso, digamos, diríamos que son migrantes de tipo económico desde una mirada clásica, ¿no? También eso se da en una misma persona, es decir, una misma persona a veces tiene un conjunto enorme de factores que promueven su migración, y a veces eso hace que sea difícil decir por qué migró. Migró porque no tiene por qué comer, o migró porque en realidad por la sequía que hay en el corredor seco en Centroamérica, pues se quedó sin poder cosechar y las herramientas que tenía pues la vendió, y eso hace que no tenga que comer. En fin, digamos, ahí hay un círculo complicado que genera esta migración mixta, y creo yo que esa es una característica no solo, insisto, de la región, sino también de otras partes del mundo. Eso me parece que va de la mano, bueno, ¿a qué nos lleva esto? Y quizás esto lo podemos hablar también más adelante, a esta composición también de migración y refugiados o solicitantes de la condición de refugiados. Durante muchos años los que estudiamos migraciones y movilidades, hablamos de migraciones, y en paralelo corrió una línea de investigación que tenía que ver con el asilo, el refugio, prácticamente no se tocaba. Y hoy, para los migrólogos, digamos, es ineludible entrarle al tema del refugio y del derecho de asilo, y cómo esto, qué puntos tienen en convergencia y no, ¿no? Eso es un punto que dejo ahí anotado, y me parece que no es menor, porque empieza el tema de lo difuso, de si son potenciales solicitantes de protección internacional, en fin, y nos obliga a ampliar la discusión en la literatura. Y yo diría que esto va de la mano también de cambios en las políticas migratorias, porque eso me lleva a hablar de la direccionalidad de los flujos, ¿no? Es decir, una característica relativamente novedosa es, y eso no es porque no existiera, sino porque ha adquirido otro cariz, es la direccionalidad de los flujos con un predominio de migración sur-sur, ¿no? Y eso se da en otras partes del mundo, pero yo diría que sí es una característica muy importante de la última década, incluso menos de la región latinoamericana, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Bueno, ahí es donde entra el tema de los cambios en las políticas migratorias. Las políticas migratorias del norte global, en este caso de Estados Unidos, pero también de varios otros países de Europa, se han vuelto más restrictivas, más militarizadas, más criminalizantes, y eso generó un cambio de rumbo para muchos migrantes que hubieran ido originalmente hacia el norte, al norte global. Y diría yo que en realidad eso hace que México se convierta entonces en un país de destino. El año pasado escribí un breve artículo en una revista de difusión de la UNAM, donde el título es algo así como México como destino deseado u obligado, ¿no? Y entonces eso nos lleva a discutir qué tanto México es el destino que las personas deciden, o se termina convirtiendo en el destino porque en el paso hacia el norte pues se quedaron en el camino, ¿no? Y esto tiene que ver con esta fusión entre migración y refugio. Y cerraría diciendo algo más en esto de que ha cambiado las dinámicas, y me parece que algo que también ha cambiado son la modalidad de migrar, ¿no? Las caravanas nos han mostrado un nuevo ejemplo, una nueva expresión migratoria de cómo migrar en grupos, y en realidad las caravanas que hemos visto en los medios de comunicación han sido la expresión más visible, pero como ya decíamos, en un proyecto que tuvimos desde el 2008 con Juan Carlos y con Aletia Fernández de la Reguera, seguimos el tema de las caravanas, y lo que vimos es que esas grandes caravanas de miles de personas, entre una y otra había cientos y cientos de miles de pequeños grupos por goteo de pequeñas caravanas, ¿no? Y hoy podríamos discutir qué tanto las caravanas se están dando, pero por el mar, eso hablábamos con Juan Carlos justo en estos días, la migración de África a Europa, caravanas a nado, ¿no? Parecería que no solo es el tema de trasladarse por tierra. Cierro diciendo que el tema de las caravanas es algo que lo tenemos muy presente en el caso mexicano, pero en realidad en otras partes de la región latinoamericana estos flujos se los conoce también como los caminantes, ¿no? Y ha estado protagonizado por población venezolana que fundamentalmente ha migrado a países limítrofes, pero también se ha trasladado a otros países por Latinoamérica de manera a pie, ¿no? Y esto nos imprime una mayor vulnerabilidad, mayores riesgos y desprotección para la población que se traslada de esa manera en todo el territorio latinoamericano. Yo dejaría acá como unos primeros puntos que me parece que nos cuestionan en gran medida lo que sabíamos o lo que conocíamos sobre migración.
Muchísimas gracias, Luciana. Pues creo que sí, en general, bueno, haces en una radiografía muy interesante. El primer punto creo que es algo que tendríamos que pararnos a reflexionar, porque también creo que este aprendizaje que traíamos como investigadoras e investigadores sobre la experiencia México-Estados Unidos, ya sea desde los procesos de analizar las rutas, las trayectorias migratorias in situ, ¿no? El cruce, ¿no? Los riesgos en el cruce, etcétera, y también ver el tema de la integración de las poblaciones en Estados Unidos, etcétera, y también saber, pues, qué pasaba con la población en el origen. Creo que eso nos ha dotado como de un marco conceptual y metodológico desde el cual siempre estamos tratando de observar los nuevos procesos. Eso yo creo que tiene pros y contras, ¿no? O sea, que esto creo que es algo que hay que dejarlo en el debate, porque también creo que estamos, pues, o sea, tratando de mirar, acercarnos con las mismas herramientas y con los mismos elementos, realidades que no necesariamente son pues que son, no sé si homólogas o no sé, es decir, creo que también ese es un esfuerzo que tendríamos que estar pensando quienes hacemos investigación. Por ejemplo, en el tema este de los cambios más evidentes que tiene que ver con las dinámicas de migración forzada, ¿no? Si bien en el caso México-Estados Unidos nunca hablamos de migración forzada per se, ¿no? O sea, hablábamos de esta necesidad de migración económica, etcétera, que orillaba a las personas a salir de sus lugares de origen, pero nunca en el sentido y con este marco conceptual de migración forzada, lo cual creo que sí le imprime toda una serie de elementos para entender las movilidades desde otra perspectiva. Es más, ni siquiera hablábamos del concepto de movilidad, hablábamos de migraciones. No, todavía no estaba como nuestro lenguaje de manera inscrito el concepto de movilidad para hablar de todos estos procesos. Otro punto que me parece súper interesante y que también creo que vale la pena es cómo las agendas comenzaron a empalmarse, ¿no? O a converger, la agenda de migración irregular y la agenda de personas refugiadas, que de alguna manera no se había tocado tampoco, porque tampoco era tan visible observar estos procesos. Las caravanas nos enseñaron y nos dejaron ver una serie de, o sea, un conjunto de personas migrando de manera irregular en un principio, entrando a un estado o nación o cruzando una región, para después entrar en este proceso de solicitud de condición de refugiado, y que bueno, que incluso algunas personas tampoco en la propia caravana o en estos contingentes tampoco se sabían todavía como refugiados. Es más, no se sabían tal cual, como lo llamaríamos nosotros, como desplazados internacionales, ¿no? O sea, todo eso es otro tema, ¿no? También creo que también hasta el aprendizaje en los sujetos ha sido muy notorio, y cómo los sujetos y las personas en la migración se han convertido también en agentes cada vez más importantes. Y no solamente las personas ni los investigadores, sino también hemos visto todo un marco ahí alrededor de organizaciones de la sociedad civil, defensores, etcétera. O sea, sin duda dejaste como en este primer bloque una serie de elementos que marcan, y creo que están marcando la agenda, en este caso la agenda de investigación hacia el futuro. Y para un poco para cerrar y pasar a la siguiente pregunta, cuando hablas de estos cambios sur-sur y hablar de México como país de destino, ¿no? También creo que el 2020, ¿no? Fue un momento en el que orilló a muchas personas, ¿no? a quedarse en México de manera atemporal, es decir, que estaban a lo mejor en un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos en MPPs, o que venían como en estas caravanas rezagadas o por goteo que se dieron todavía durante principios del 2020, y que algunos se quedaron en la frontera sur y se movieron hacia el centro del país, o gente que se movió de las fronteras hacia el centro. Es decir, vimos toda una serie de reacomodos que justo hablan de esto, y ahí me gustaría justo que nos ayudaras como a entender este cambio de perfil de México en este contexto de movilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo sé que tienes información sobre qué ha pasado, el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo. ¿Qué pasó en el 2020 con el tema México en el 2020
y lo iremos viendo a lo mejor en el 21, recabando información, se convirtió en país de destino para todas estas personas? ¿Se quedarán estas personas? ¿Cuál es como tu perspectiva sobre este cambio en el perfil de México como país de destino? Creo que lo primero que diría es que México siempre fue un destino de la migración pequeño, ¿no? O sea, en México hubo siempre migraciones específicas o grupos específicos de inmigrantes, pero incluso al día de hoy con el censo 2020, la inmigración en México no llega al 1%, 0.96, si no me equivoco. Y del censo anterior, es decir, la década pasada ahora, aumentó de 0.84 a 0.96, ¿no? Es decir, aún con todo lo que vamos a decir, es importante no perder de vista esto, ¿no? Recién estábamos discutiendo en un comité de tesis sobre el peso que tiene en una comparación de la inmigración en México y en España, y decíamos, ok, pero a ver, hay que pensar que en México la inmigración es menos del 1% y en España es 13, 12%, ¿no? Entonces eso tiene implicaciones distintas. Yo creo que una primera aspecto que mencionaría es cómo la migración en México durante muchas décadas fue una migración selectiva, y eso tuvo que ver con las políticas. Ahí hay que leer todos los trabajos de Pablo Yankelevich sobre cómo nos muestra el enorme esfuerzo que hizo México desde hace 2 siglos atrás para acá, para tener una migración con un perfil selectivo, el blanqueamiento que se buscaba de la raza, en fin, un montón de temas sobre eso. Pero tuvo visos también de recibir a población en condición de necesidad de protección internacional, y ahí hay que recordar el tema de los exilios español, argentino, y luego el refugio guatemalteco, ¿no? Entonces, creo yo que asociábamos mucho la inmigración en México antes con perfiles específicos, algunos de ellos selectos, como en el caso de los exilios más calificados, y otro perfil que era el perfil de migración fronteriza, ¿no? Básicamente guatemalteca y con algunos otros colectivos centroamericanos. Por supuesto, también hay otras comunidades, pero no las mirábamos, ¿no? Hay tesis sobre comunidades chinas, judías en México, pero grupos pequeños o reducidos. Creo que lo que ha pasado en los últimos años es cómo el perfil se ha hecho mucho más heterogéneo en distintos temas, ¿no? Un perfil heterogéneo, en primer lugar, en términos de nacionalidades. Si observamos la cantidad de personas que han solicitado la condición de refugiado en los últimos años en Comar, son más de 80 nacionalidades, ¿no? Por supuesto, el 15% está concentrado en centroamericanos, venezolanos, y en algún que otro año ha tenido peso cubanos y haitianos, pero no es menor decir que hay 80 tipos de nacionalidades solicitando la condición de refugiado en México, ¿no? E incluso extracontinentales. Me parece que ese es un dato no menor para pensar que la migración se está haciendo mucho más heterogénea. Y esto que mencionaba Juan, estas personas que se han quedado en la espera o atrapados, en parte los que pertenecieron al protocolo de protección a migrantes en la frontera norte mexicana, pero también pensamos en estas nacionalidades que llevan migrando meses, que han hecho parte de sus trayectos a pie, una parte en avión, una parte, en fin, distintos tipos de combinaciones cruzando el mar, así también están llegando a México. Pues es muy difícil que esa población se quiera regresar, ¿no? O se vaya. En algunos casos ni siquiera hay convenios para la deportación. Y esta heterogeneidad me parece que también tiene que ver con perfiles sociodemográficos más heterogéneos, ¿no? Esto que mencionaba Juan, cuando asociábamos, y bueno, tenía que ver la migración mexicana a Estados Unidos con ese perfil más económico, hombres solteros, jefes de familia, posteriormente se sumaron las mujeres. Ahora la migración es heterogénea de partida, ¿no? Y hay muchas familias, hay mucha población además que pensaríamos antes que no hubiera migrado, ¿no? Personas adultas mayores migrando en condiciones de vulnerabilidad, discapacidades, personas de la diversidad sexual, que por supuesto en eso no me estoy refiriendo a una discapacidad, sino que enfrentan retos diferentes para la integración, y el peso de niñas y niños, tanto acompañados como no acompañados, que si bien hubo un pico mediados de la década pasada, ahora de nuevo están teniendo un peso mayor. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos una población diversa, heterogénea, de personas que están en México, en distintos tipos de situaciones. A eso agregaríamos también el desplazamiento interno, el cual está absolutamente subestudiado, invisibilizado. Y quisiera agregar respecto a este tema y respecto a los solicitantes de la condición de refugiado, un aspecto que también muchas veces subestimamos. No solamente creció la migración forzada, los flujos mixtos per se, por el incremento de los causales de violencia y lo que mencionamos al inicio, sino que no es menor tener presente
que tenemos una ley de refugio, asilo político y protección complementaria que tiene menos de una década, ¿no? Es decir, la ley, la posibilidad de otorgar esto, cuando llegaron los colectivos argentinos, españoles, guatemaltecos, no había un instrumental jurídico para recibir a esas personas, pero, digamos, de buena voluntad y por instrumentos ad hoc que se crearon en su momento, se recibieron. Ahora sí tenemos una ley de refugio, que además yo diría que es una de las mejores en la región, donde incorpora la definición de Cartagena y además otra una definición ampliada que también promueve la recepción de ese tipo de población. Entonces, quiero decir, ahí vemos cómo sí son los patrones demográficos o migratorios, pero también es la normativa, la política migratoria que promueve o garantiza que lleguen este tipo de personas. Y lo relacioné con el desplazamiento interno porque tenemos media sanción en la Cámara de una ley de desplazamiento interno forzado que también Comar atendería a esta población. Quiero decir, son cambios en las dinámicas, pero también es una protección que las políticas en México están ofertando, y quizás ahí hay distintos comportamientos en el resto de la región, después podemos hablar sobre eso, y me parece que en ese sentido no es menor desconocer cómo la política promueve o obstaculiza cierto tipo de flujos, ¿no? Quisiera cerrar esta intervención con algo que decía Juan recién a mi primera intervención, y que estoy de acuerdo, o sea, estamos tratando de interpretar procesos y fenómenos migratorios con una literatura que se generó en otros momentos, ¿no? Y tenemos que cuestionar. Primero, me parece que es una literatura centrada en la migración sur-norte, y eso tiene otras características, ¿no? Muy, muy distintas. Pero también porque hay un supuesto, al cual tú te referías recién, Juan, y parecería que en esto de que estamos como enfrentando migración forzada con migración económica, es que parecería que nosotros no discutíamos mucho en esa literatura, que la migración económica se daba por hecho que era una migración voluntaria y autónoma. Y en realidad, pues no necesariamente, digamos, no son campos contrapuestos. Una migración con fines económicos por juntar dinero, construir una casa, enviar remesas, no necesariamente se supone que es una migración voluntaria y autónoma. Ahí tenemos que discutir mucho sobre ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, Luciana. Igual creo que hablar de situar a México en este perfil heterogéneo, creo que nos da también muchísimos pautas para repensar las trayectorias en otros procesos, en los procesos de integración, ¿no? Por ejemplo, creo que también tú lo mencionaste en como dos momentos muy importantes. Uno, creo que en las caravanas dejamos de ver este perfil mayoritariamente de hombres adultos solos. Vimos muchas mujeres, vimos mujeres con carreolas, con niños, niñas, vimos muchísimos jóvenes también. Creo que también ese es algo muy importante que nos dejó ver la caravana, nos dejó ver la necesidad de migrar de muchos jóvenes que no necesariamente tenían proyectos migratorios, ¿no? También esto es un poco también cómo entendemos estos procesos, porque en México antes lo entendíamos como un rito de paz, un proceso hacia la adultez, etcétera, pero aquí hablamos de una necesidad, de un recurso de un recurso de huida, la migración como huida, en muchos casos de estos jóvenes que se lanzaron, que cuando escucharon va a haber una caravana, se lanzaron, se unieron sin saber muchísimo más allá hacia dónde iban, ¿no? Yo recuerdo que nuestro trabajo de campo, y aquí voy a hacer ahí, hablar de cómo recordar hace un año y medio que estábamos todavía en Tapachula y en Tijuana, y que hablábamos con jóvenes y que les preguntábamos, bueno, ¿tú cuál es tu plan hacia dónde vas, no? Y la gente, y los chavos nos contestaban un poco que pues salieron sin plan, realmente incluso no tenían ni siquiera como dimensionada la distancia, ¿no? O sea, llegar a Tapachula y saber que todavía faltaba muchísimos kilómetros para llegar a la frontera norte, era como una sorpresa. O sea, aunque ha habido muchas campañas de organismos internacionales, de la propia agenda gubernamental de los países de Centroamérica y de México para informar sobre los riesgos de la migración y sobre las distancias, etcétera, pues vimos ahí que aunque hay información y que se dota de información a las y los jóvenes, muchos jóvenes estaban ahí en Tapachula sin saber que
faltaban 3.500 kilómetros para llegar hasta Tijuana, ¿no? Y que no se y era un recorrido todavía como de 50 y tantas horas que se convertiría quizá en años para muchos de ellos. También hablamos, me acuerdo que estábamos en la puerta de la estación migratoria y que justo tú lo mencionaste con las personas extracontinentales, ¿no? Cómo incluso salieron sin saber una gota de español y nosotros hablamos en un español fluido y que aprendieron en el camino. También hablamos de un poder de agencia de estas nuevas generaciones de jóvenes migrantes, que creo que es parte de algo que nuestra propia agenda de investigación todavía no hemos alcanzado, como diría Elías Canetti, asir e incorporar, ¿no? Entonces creo que hay muchos procesos que esta charla creo que justo era importante porque nos marca como un corte de caja sobre lo que veníamos trabajando, observando, incluso esto de con qué marcos conceptuales, metodológicos, interpretamos la realidad. Creo que vale la pena cuestionarlo de manera contundente. Muchas gracias, Luciana. Ahora, tú lo mencionaste hacia el final y dijiste y nos prometiste que ibas a profundizar en ello, sobre cómo han sido estas respuestas diferenciadas, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con la agenda pública de respuesta? El caso de la ley sobre desplazamiento interno forzado parece que es otra vez México parece que se sitúa a veces en avanzada, ¿no? En el reconocimiento de ciertos procesos, pero cuéntanos más tú escribiste hace poco un artículo, ¿no? Sobre las respuestas diferenciadas a las caravanas y próximamente la semana que viene estaremos también en LASA, con una mesa sobre respuestas gubernamentales ante la migración y COVID. Cuéntanos un poco de avances sobre esto, o sea, sobre lo que ya tienes publicado, sobre hacia dónde van estas nuevas respuestas o hacia dónde tendrían que ir, digamos, desde tu perspectiva, las respuestas gubernamentales o las respuestas de todos los actores, ¿no? Para tratar de construir, digamos, un escenario, un horizonte un poquito menos ríspido ya sea para la integración, ya sea para el trayecto, es decir, en general como para las vidas de las personas en movilidad. Bueno, son un montón de preguntas, Juan. Una es sobre... Yo sé. Yo lanzo a ver qué cacho. O sea, una es sobre, bueno, qué ha pasado, cómo se ha respondido, cuáles son las respuestas institucionales, políticas, tanto en México como en América Latina, y otras como agendas, ¿no? Quizás podemos empezar por esta parte de qué hay hasta ahora, ¿no? Y en todo caso, luego hacemos una reflexión conjunta, sé que es un tema que te apasiona mucho, sobre las agendas pendientes en la política pública, en la política migratoria. Creo que este artículo al que te referías de las respuestas diferenciadas, específicamente yo analicé cómo se respondió desde la política migratoria mexicana a las caravanas, ¿no? Y cuál era mi conclusión de ese artículo, y es cómo ante un mismo tipo de población, que es esta a la que nos referíamos al inicio, esta población de flujos mixtos, que tiene un poco de forzada, que tiene un poco otras características, pero que la composición es la misma en la caravana 1 que en la caravana 20, digamos. Lo que hizo México fue ir cambiando el tipo de respuestas políticas para atender a las caravanas. Y eso, digamos, ahí hay toda una discusión que a mí me apasiona, que tiene que ver con cómo categorizamos o catalogamos o clasificamos a la población migrante. En qué medida esa clasificación tiene que ver con la academia, categorías que creamos en la academia, como la de migración forzada, que no tiene un correlato jurídico. En realidad es una categoría mucho más amplia a la de refugiados, por ejemplo, o a la de asilados. Y las categorías burocrático-administrativas que produce el Estado para gestionar y gobernar la migración. Y en ese sentido creo que ahí es súper interesante, hay un paralelo muy interesante de hacer con lo que pasa en América Latina en general. Es decir, mi conclusión de ese artículo tenía que ver con que ante cada arribo de estas oleadas de caravanas, la política migratoria mexicana cambió la forma de recibir. En unas primeras oleadas recibió dando solicitudes de la condición de refugiado, y ojo, dar solicitud de la condición de refugiado no significa dar la condición de refugiado, es iniciar el trámite.
Y luego hay que ver si eso procede. Y dar de manera masiva solicitudes de la condición de refugiado puede ser tan contraproducente como no darlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo es un potencial solicitante de la condición de refugiado, justo por esto de flujos mixtos. Hay que atender caso por caso, como decía una agente migratoria que vimos en el puente entre México y Guatemala, y le decía eso a las personas que llegaban en una mini caravana. Es caso por caso, porque hay que ver cuál es tu situación. Otras oleadas se respondieron con visas humanitarias de manera masiva. ¿Ahí qué ocurrió? Lo contrario, ¿no? Y eso nos lo decían agentes de ACNUR y otras organizaciones internacionales. Aquí al revés, no nos permitió identificar a aquellas personas que corren riesgo la vida, ¿no? Que corren riesgo su vida, que su agente de persecución puede cruzar, el agente persecutor puede cruzar la frontera Guatemala-México, que sabemos que es ampliamente cruzable y muy factible que eso suceda. Nos han dicho las propias personas que están en la plaza Hidalgo en Tapachula y vio a su agente persecutor enfrente, ¿no? Entonces, tampoco es la solución dar visas masivas humanitarias sin considerar la condición de refugiado. Y así fue cambiando la respuesta, incluso dando visas de visitante regional, lo cual es, digamos, no tenía nada que ver con lo que necesitaba la población de Caravanas, ¿no? O sea, ahí sí que mi refugio, mi visa humanitaria, lo que hizo fue darle un permiso para estar 7 días en el sur de México, y claramente no es lo que necesita una persona que está huyendo de las persecuciones que puede tener en su país de origen. Esto, decía yo, que tiene un claro correlato con lo que ocurre en América Latina. En América Latina el desplazamiento de población venezolana ha sido el desplazamiento con mayúsculas, no solamente porque no hemos tenido un desplazamiento en menos de un quinquenio de casi 6 millones de personas, que además se dirige a otro país de la región latinoamericana. 80% de esos 6 millones está en un país latinoamericano, convirtiendo prácticamente toda la región latinoamericana en un contexto de destino, en receptores, ¿no? O sea, no solo México se convirtió en un receptor, sino que muchos otros países, pensemos en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, etcétera, y muchos otros de la región. Pero uno diría, bueno, si es el mismo tipo de desplazamiento, son personas que huyen de una crisis, de una hecatombe económica, institucional, política, lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿por qué se responde de manera tan distinta? Y algo que me parece interesante es ver cómo las legislaciones, no solo la mexicana es una legislación reciente, sino que en muchos países latinoamericanos hay relativamente nuevos marcos normativos, tanto para la migración como para la condición de refugiado, y esos marcos han sido en poca medida puestos a prueba, ¿no? Muchos casos, México también, no hay una reglamentación completa de esas leyes de migración o de refugio. En varios países de la región está la posibilidad de tener una visa humanitaria, dice la ley, pero no hay reglamentación de cómo se implementa. Entonces, a esa misma población venezolana que se desplazó, es la misma, ¿no? Por los mismos motivos, en cada país de América Latina se le fue respondiendo de manera distinta. Es más, en muchos de los países, sobre todo en el caso de Perú y Colombia, pero también luego Ecuador y otros, Chile en su momento, generaron respuestas ad hoc y específicas para la población venezolana, categorías jurídicas para recibir a la población venezolana. Y ahí cabe preguntarnos, pero no tenemos leyes que nos permitan recibir a la población, ¿por qué tenemos que crear estas categorías? Categorías que además se vencen en poco tiempo, o sea, por un año, al año hay que renovar y hay que generar un conjunto de elementos. Quizás los casos que destacan en el resto de la región latinoamericana son los de México y Brasil, que son los únicos 2 países, diría yo. Ahora Colombia está empezando a responder, pero los únicos 2 que identificaron a esta población como una población con necesidades de tener la condición de refugiado, ¿no? México inicialmente estuvo en el primer lugar, luego pasó muy por adelante a Brasil, porque no solo aplicó la definición ampliada de Cartagena para otorgar refugio, sino que también lo hizo bajo el procedimiento prima facie, que hizo de manera masiva, otorgó miles y miles de condición de refugiado. Y ahora quizás la medida más reciente es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes que implementó Colombia hace pocos meses para regularizar. Colombia, hace poco hablé con un funcionario de Colombia y decía 1 millón este año y 800.000 el año que viene, o sea, 1.800.000 entre este año y el próximo año, ¿no? Entonces creo que esto marca la pauta de una región nueva en el manejo de la migración, nueva en el diseño de políticas de gobernanza migratoria,
que tiene que responder también a flujos nuevos y flujos masivos con el instrumental que tiene, pero que no ha terminado de diseñar, muchos de ellos muy progresistas y pro derechos humanos, pero nos pone el desafío, y me parece que eso lleva al segundo punto, pero quizás te paso un poco la palabra, Juan, sobre cuál es la agenda entonces que se avecina en la región y en México, ¿no? O sea, cuáles son los principales desafíos en política y gobernanza migratoria. Muchísimas gracias, Lu. Sé que es difícil y es súper complejo, sobre todo creo que tratar de ir tratando de responder desde la agenda pública a toda esta heterogeneidad. Creo que una gran pregunta es ¿cómo hacemos? Un poco voy a decir algo así. También a veces tendríamos que pensar en ser empáticos con quienes construyen las respuestas públicas, ¿no? Porque ¿cómo se hace desde cuando te pones en los zapatos de quien diseña la política pública para responder de manera integrada a todas estas necesidades tan heterogéneas, ¿no? Ya sea por perfiles de salida, por perfiles sociodemográficos, por motivaciones, incluso por el deseo de permanecer o de continuar la ruta. Es decir, México, en este sentido, ya pensando solamente en México, está ante un reto súper complejo y robusto, en el sentido, creo, tiene muchísimas frentes que atender en términos de la agenda pública de movilidad. Pienso, si no lo tocamos esta mañana, pero pienso también en todos los jóvenes retornados, ¿no? Es decir, simplemente no sabemos si hablamos de integración o reintegración, no sabemos, o sea, hay muchos temas por ahí que están pendientes. Y también ahora pensar no solamente en la forma en la que, pues, pensemos en una regularización masiva, ¿no? En México, que, bueno, de masividad llegará que a 60,000, 80,000, si acaso, 100,000, si decimos que no estamos contabilizando quizá muchos contingentes o muchos grupos o enclaves de migrantes irregulares, pero 100,000 en este país de 126 millones de habitantes, pues no es nada, ¿no? Sin embargo, creo que lo que sí podríamos hacer es comenzar a ubicar, algunos organismos internacionales lo han hecho, ACNUR, con estos programas de reubicación, ubicar ciertos enclaves donde se pueden hacer algunas acciones públicas, sobre todo para el tema de la integración en estos contextos, ¿no? Porque creo que ese es un reto, un súper reto que tenemos, no solamente abrir los procesos y flexibilizar los procesos, por ejemplo, para que las personas puedan llevar a cabo su trámite de solicitud de condición de refugiado, sino que acompañarles de manera muchísimo más proactiva en todo lo que implica vivir o quedarse en México, ¿no? Entonces yo creo que no abonaría muchísimo más. Bueno, nada más dejar ahí que, como siempre, también siempre queda pendiente ahora un próximo seminario sobre jóvenes migrantes irregulares y refugiados en México, a ver qué hay, pero creo que es agenda de investigación, comenzar a observar esto, mucho trabajo etnográfico que cuando la pandemia nos deje salir al terreno otra vez, creo que vale la pena explorar. Por ejemplo, en Ciudad de México sabemos que hay algunos enclaves ya de población haitiana, de población africana, que en este proceso, en este 2020, ya se comenzó a instalar en esta ciudad, y que, bueno, en esta ciudad, como en otras grandes ciudades, la población inmigrante pasa invisible, ¿no? Es invisible a los ojos de todas y todos, solamente cuando sucede algún evento que mueve la agenda mediática, volteamos a verlo, pero ahí están, y creo que vale la pena que desde nuestros diferentes trabajos, pues nos esforcemos en visibilizar y en tratar de interpretar de manera un poco más ad hoc estos procesos, ¿no? No sé si Luciana, si quieres cerrar con algo o pasamos a preguntas. Cierro con una idea y me puedo quedar 15 minutos más después de las 11, ya mandé un mensajito que voy tarde a otra cosa, porque sí quiero ver si hay, o sea, me gustaría que tengamos ahí un diálogo.
Yo creo que esto que decía Juan, o sea, dos puntos me gustaría resaltar de esto que acabas de decir. Uno es esta idea de la invisibilización de la población inmigrante en México, y tú me decías en un momento sobre las respuestas de la protección social, y yo me fui por otro lado y ya no quería ser más extensa. Los invitamos la semana que viene a nuestra mesa de LASA, donde vamos a hablar mucho sobre eso, sobre cómo se ha respondido en el contexto de la pandemia en comparación a cómo se respondía antes en términos de protección social de población migrante y refugiada, pero me parece que el tema de la invisibilidad muestra, el ejemplo es ese, ¿no? Cómo la mayoría de los programas, reglas de operaciones, iniciativas, etcétera, no especifican sobre el acceso a la población migrante y refugiada. Ayer tenía una conversación con colegas de Comar del Estado ni del Estado nacional, ¿no? O sea, durante mucho tiempo estudiamos que la política migratoria era de nivel nacional y era competencia nacional y del Estado, pero lo que nos ha mostrado la realidad en los últimos años es que hay muchos actores en la gobernanza migratoria y sobre todo de la cooperación internacional, actores como de las organizaciones internacionales, las agencias de la ONU como ACNUR y OIM, y el ejemplo que mencionaba hace rato de la regularización de Colombia es un buen ejemplo. Fue una medida que lleva a cabo Colombia de la mano de ACNUR, anunciada por la figura mayor de ACNUR a nivel mundial, y financiado por el Banco Mundial y por otras agencias internacionales. Es decir, hay que hacer mancuerna con distintos tipos de actores, tanto de nivel internacional como supranacional, y me parece que hacia ahí tiene que ir, entre otras cosas, la política migratoria en México y en la región, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos después de este cierre a preguntas y respuestas. No sé si en esta sala hay alguna pregunta, en el chat de Facebook, no sé, en las diferentes plataformas en las que estemos, ¿no? Si tenemos unas preguntas. Tenemos una pregunta de Nora. Nora levantó la mano. Adelante, Nora. Hola, buenos días. Un gusto saludarles, Juan Carlos, Luciana, los demás compañeras, compañeros. Bueno, yo quería hacer un comentario que me parece que es un reto, y fue justamente con la última parte de la recién exposición de Luciana, cuando hablamos de procesos migratorios o de movilidades, debíamos trascender a políticas meramente estatales, sino pensarnos más en función de diferentes actores, y mencionaba actores nacionales en coordinación con actores multilaterales, multinacionales. Y lo que yo quería comentar es que yo considero que también fue una reflexión que me surgió y la profundicé en la exposición de Luciana. Nosotros debemos pensar que sí, la migración ha cambiado, es diferente, que en los últimos 10 años podemos hablar de condiciones distintas, en este caso, por decir solamente lo que sucede en nuestra región con las caravanas, que son migraciones multivariables con muchas razones por las cuales las personas salen de su país, e incluso las migraciones dentro de un país y que se movilizan, en este caso hacia el norte. Creo que te perdimos, Nora.
¿Ahí me escuchan? Ya te escuchamos, gracias. Ah, ok. Y sí, el juego internacional también ha variado, ¿verdad? Las relaciones económicas, las relaciones militares, el gran poderío que hay en las corporaciones y sobre todo la gran concentración de riqueza que hace que la variable de desigualdad se pueda ver ya no solamente a nivel nacional, sino que se vea a nivel mundial, ¿verdad? Podemos hablar de la desigualdad con las mismas características, los mismos indicadores que usamos en nuestros países, los podemos aplicar en el plano internacional, mundial. Entonces, si tenemos esta nueva condición y una globalización tan exacerbada como la que tenemos con estas grandes corporaciones, que es quizás el punto más nodal en todo esto, yo creo que hay un gran reto, y es un gran reto en el derecho internacional, para dejar de ver las migraciones como asuntos meramente nacionales con apoyo de personas que por alguna razón, ONGs u organismos, intentan trabajar y paliar un poco las situaciones o bajar las condiciones negativas que estas poblaciones tengan. Creo que se debe cambiar. Hay un reto, tiene que haber un reto porque son formas de movilizar y son personas que deben ser cuidadas por los estados y por el derecho internacional. Hago una analogía con el interés superior del menor, que son personas que tienen una vulnerabilidad muy específica, que deben ser cuidadas por los mayores, por los estados, por sus condiciones particulares. Y me parece que en una relación análoga deberíamos empezar a ver y analizar el tema de las personas migrantes, las personas que transitan, y sobre todo las que lo hacen en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Y quizás reiterar una idea que hace tiempos tengo, que tiene que ver con crear una especie de libreta paso, que por lo menos identifique en el paso de esas personas a nivel nacional y que sirva a nivel internacional, aunque yo sé que esto puede servir para otros fines sin duda, pero que les identifique a ellos que salieron sin siquiera su cédula de identidad o sin un pasaporte, una posibilidad de, con su huella o algo, de ser caracterizados como la persona que dicen ser del lugar que dicen que vienen. Y creo que eso es muy importante también para paliar el tema de la trata de personas. Bueno, ese era mi comentario y excelente. Me ha encantado mucho esta mañana. Un abrazo. Muchas gracias, Nora. Alan, adelante. Gracias, Juan Carlos. Pues un saludo a Luciana. Juan Carlos, muchas gracias por todo esto que nos están presentando, que es bastante esclarecedor y que nos dimensiona dónde estamos situados desde el terreno de lo académico. Pero también esto me hace preguntar, y las diferentes dimensiones que han abordado acá, yo me quedo pensando, y ¿cómo está siendo la percepción social respecto a las caravanas, a la migración, a las movilidades percibidas? ¿Qué quiero decir? Si bien, como se comentó, desde los estados y los gobiernos hay como una idea de tratar de ir adaptando todas las situaciones que se están viviendo en torno a estas movilidades humanas, y bueno, desde la academia se hacen estas categorías para tratar de darle sentido a lo que se observa, ¿qué de la población en general? ¿Qué de esa población que lo único que ve a través de los relatos mediáticos, que eso es principalmente el punto de acceso de la población? ¿Cómo se está percibiendo todo esto? Porque por lo general es o una criminalización o una revictimización hacia la categoría de migrante, ¿no? En general. Pero quisiera preguntarles si dentro de los estudios que realizan o desde su propia perspectiva hay como una visión de la población en general, ¿no? En este caso, digamos, la mexicana, respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la entrada a la frontera sur de migrantes, ¿no? En ciudades como Tapachula, o lo que ocurre acá en la frontera norte, en poblaciones como, en ciudades como Tijuana, como Juárez, en donde, pues, en el caso tijuanense hemos visto bastante agresividad por parte de sectores importantes de la población que incluso se movilizan, ¿no? Con discursos xenófobos en contra de cierto tipo de migrantes, ¿no? O de personas que llegan a la ciudad. Y en ese sentido, pues el relato mediático por lo general es bastante amarillista en este punto, ¿no? Y el problema es esto, que en el Vox Populi lo que se queda
es precisamente estas narrativas, insisto, de criminalización o de revictimización sobre las personas en todo este tipo de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Sí, sin duda también es parte de creo que es un tema de agenda, pero ahorita Luciano nos lo cuenta mejor. Mónica, tienes una pregunta por ahí de Facebook, ¿no? Sí, tenemos dos intervenciones. Le vamos a pedir a Jaime del equipo del CIC, que está monitoreando las redes, que nos lea las dos preguntas. Adelante, Jaime, gracias. Claro que sí, Moni, muchas gracias. Buenos días. Román González pregunta, ¿cuál sería desde su punto de vista la agenda de investigación pendiente en materia de niñas y niños y adolescentes en movimientos solicitantes del estatus de refugiado? Pienso, por ejemplo, en paso jurídico para la instauración de familias sustitutas o bien en la certificación de las organizaciones civiles que albergan la NNA, pero no cuentan con los especialistas u homologaciones de procedimientos de atención de cuestiones de abuso, de tráfico de personas, etcétera, y que impactan como experiencias adversas a la niñez, que a la larga en la vida adulta tienen un impacto muy fuerte en padecimientos psicológicos físicos. Por otra parte, Tamara Aide Segura felicita al conversatorio y tiene alguna pregunta que dice que hasta qué punto de aquellos migrantes que regularizan su trámite de refugiados en México y cuántos su objetivo final en Estados Unidos. Es decir, cómo saber si los refugiados están quedando en México y cuántos utilizan plataformas para irse a Estados Unidos. Y otra pregunta, ¿cómo han impactado los mitos en las políticas públicas hacia los migrantes? Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Tamara y Román. Pues creo que este bloque de preguntas nos ayudarían mucho a cerrar de manera más circular toda esta conversación. Le paso la palabra a Luciana. Gracias, muchas gracias a todos por las preguntas. Voy con algunas, Juan, y otras te las dejo. Tú también seguro tienes mucho que decir sobre esto. No sé si entendí bien el comentario de Nora por ese fragmento que se cortó, pero yo diría que coincido en los retos que implica la gobernanza migratoria hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Eso nos exige una mayor coordinación vertical supranacional, pero también al interior, con lo nacional y lo subnacional, y también una coordinación horizontal entre distintos sectores de gobierno e interinstitucional, y ese es el gran desafío que hay. Mencionaría ahí el peso, mencionaba los agentes internacionales, los actores internacionales. Como ejemplo, en junio va a ser la conferencia de donantes, y en la preparación sobre la conferencia de donantes varios estamos discutiendo, indagando sobre qué ha hecho la cooperación internacional en materia de migración en la región latinoamericana y cuáles son los principales desafíos. Y lo primero que quiero decir es que todas estas respuestas que tuvo la población latinoamericana a la población venezolana, que ha sido llamada por algunos colegas como una respuesta generosa, creativa y de apertura, pues tampoco sería posible sin el apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Hay millones y millones de dinero que han puesto actores de distintos países, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, España, para eso, y actores de la banca multilateral y demás. Entonces me parece que sí hay que seguir haciendo mancuerna en ese sentido. Veremos qué ocurre en junio cuando se discuta hacia dónde va a ir la cooperación y si esto tiene que tener más una incidencia de tipo humanitaria o de tipo de integración a mediano y largo plazo, o cómo se combinan ambas cosas, ¿no? Una colega de sociedad civil de Perú me decía los otros días en una reunión en preparación de los donantes, me decía, es que el equilibrio es cómo hacer para dar el pez y enseñar a pescar, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo. ¿Cómo haces para atender lo inmediato, lo humanitario, pero a su vez para integrar a la población a largo plazo? Respecto a lo de la tarjeta, bueno, ahí tendríamos mucho que discutir. Hace poco me dijeron que la Ciudad de México está volviendo a dar la tarjeta huésped, y eso era, por lo menos para la Ciudad de México, había sido una buena iniciativa. Ojalá
No sé si podemos hacerlo a nivel regional, eso exige acuerdos de cooperación regional que no sé si podemos garantizar, pero al menos que al interior de los países se pueda hacer. En relación al comentario de Alan, estoy de acuerdo, y yo agregaría que no solo es un tema del relato mediático, sino también cómo el rol de las autoridades puede generar discriminación y xenofobia. O sea, la política genera hacia abajo ese tipo de discriminación. Y voy a mencionar 2 ejemplos de eso. Tú decías el caso de Tijuana, y me impactó la reacción de la comunidad tijuanense, y bueno, Juan sabe mucho más de eso que yo, porque conoce mucho más de cerca el caso, y porque ha vivido en Tijuana, y porque adora Tijuana, como muchos adoramos Tijuana. Pero creo que ahí el punto es, recuerden las declaraciones del alcalde de Tijuana en ese momento, ¿no? Entonces, no es solo la reacción de los medios de comunicación y solo de la comunidad. Es importante marcar pauta en eso. La política migratoria tiene incidencia, y me parece que ahí eso fue un desatino enorme y tuvo una reacción societal contraria, cosa que nunca había tenido, ¿no? La ciudad de Tijuana es una ciudad diversa, que se crea con la migración. Entonces, bueno, me parece que esa es una. Y otro ejemplo fue, con el inicio de la pandemia se reclamó mucho que liberaran a las personas migrantes en condición de irregularidad que estaban en estaciones migratorias. Yo diría, no solo en condición de irregularidad, adentro había un poco de todo, solicitantes de la condición de refugiado, bueno, en fin. ¿Y qué se hizo con esas personas? Se los abandonó literalmente en el sur de México, cerca de la frontera, porque la frontera con Guatemala estaba cerrada. Entonces, ¿qué dice una persona de una comunidad pequeña, de pocos habitantes, con calles de tierra? Lo mismo que ocurrió con la caravana de marzo del 2019 que dejaron en Mapastepec, ¿no? Una comunidad con alta marginalidad, y dicen, oye, primero atiéndanos a nosotros, ¿qué nos traen esta gente aquí? Entonces, quiero decir, cualquiera reaccionaría de esa manera si uno abre la puerta y tiene un campamento sentado en la puerta de personas migrantes. Me parece que ahí también hay una desatinada acción de la autoridad para generar esos mecanismos de discriminación. E insisto en lo que decía antes, si los sistemas de protección social fueran generalizados, también habría menos discriminación. En cambio, decir migrante, nacionalidad mexicana, tener INE, decir acceso al servicio de salud, acceso al servicio de educación. Entonces, creo que hay mucho por hacer también desde arriba y por parte de las autoridades, ¿no? Digo algo más, y Juan, si quieres te paso la palabra. Yo diría, ahí tengo una pregunta de Román también sobre los niños. Solo hay un comentario aquí breve, y es que recuerden 2 hechos nuevos, o relativamente nuevos o cercanos, que es la armonización de la ley de niñas, niños y adolescentes, algo que se vino pugnando mucho tiempo para que esté armonizado con la ley de migración, y la segunda, que es más reciente todavía, que fue el pronunciamiento para que no haya detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias. Me parece 2 hechos importantes, pero, y esto también lo había nombrado Nora, eso solito no basta, ¿no? Porque no detener a niñas, niños, adolescentes, pero separarlos de sus familias, dejarlos, no hay digamos, no está citado el sistema del DIF con el Instituto Nacional de Migración. No sé si estamos respetando el interés superior del niño o vamos en contra. Entonces me parece que no solo es esos cambios, por supuesto, imprescindibles, necesarios. De hecho, nadie tendría que estar en condición de detención, no solo los niños, hay muchos problemas en ese sentido, pero me parece que hay que acompañar esas acciones con otras que aceiten los mecanismos de niñez con los mecanismos de migración. Y cierro haciendo un comentario sobre lo de Tamara, sobre hasta qué punto los refugiados en México quieren quedarse en México o se van a Estados Unidos. Y voy a tomar ahí un estudio que hizo ACNUR con CEPAL hace un par de años. Juan mencionaba un ejemplo de buena práctica de coordinación de sectores, tanto incluso sector privado como gubernamental e internacional, que es este programa de relocalización de población migrante de la frontera sur empezó en Saltillo, pero ahora se extendió hacia otras ciudades del centro. Y en ese estudio lo que hicieron fue medir qué tanta de esa población que se movió de Chiapas hacia el centro, mucho más cerca del norte, siguió estando en ese programa y qué tanta no. Y de todos los relocalizados solamente perdieron contacto, lo cual podría hacer suponer que es gente que cruzó a los Estados Unidos, el 4% de esa población. Me parece que ese es un indicador no menor y que nos hace ver cómo las personas que huyen de su país quieren ir
a donde sea, ¿no? Cuando necesitan protección, excepto algunas que, y ahí eso nos lleva a otro debate, ¿no? ¿Qué tanto tiene derecho a elegir la persona refugiada dónde quiere el refugio? Y claro, tú dirías, oye, si tú estás escapando, pues donde te reciba, ¿no? Agradece esa situación, pero recordemos que la migración también está funciona por temas de redes, por existencia de familias, entonces quizás tiene familia en Estados Unidos, entonces no es un capricho solamente ir a Estados Unidos, eso es un tema muy pendiente la gente de refugio, no solamente en México, en América Latina y en otras partes del mundo, que tanto una persona solicitante de refugio tiene derecho a decir dónde quiere ser refugiado, y me parece que ahí es un tema todavía por avanzar, ¿no? Lo dejo acá y creo que hay otros puntos, pero te paso la palabra, Juan. Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias también a todos y todas que nos han hecho preguntas en esta sala y también en el chat. Yo quisiera como hilar esto con lo último que estás mencionando, también un poco entre la invisibilidad, entre las políticas, lo pendiente, lo que nos dice Alan sobre la opinión pública o lo que está sucediendo a nivel societal. Creo que México, o sea, estos procesos, tanto las caravanas, la pandemia, los MPPs, los estancados, la población irregular, inmóvil, ¿no? Por necesidad, también ha develado otra cara de las y los mexicanos y de la sociedad mexicana. Es decir, pensamos que Tijuana, ¿no? Uno pensaría, Tijuana es una ciudad que se creó por migrantes y que uno tendrían que tener tienen digamos, como un clima muchísimo más promigrante, etcétera, por su condición fronteriza, por los commuters, porque uno va y viene, y la ciudad, San Diego, ciudad gemela de Tijuana, etcétera, y toda esta narrativa también que se ha creado sobre las ciudades, que a lo mejor, como diría Tamara, puede ser un mito, ¿no? O sea, tenemos muchos mitos que se están derribando. También se derriba el mito en México como un espacio tan hospitalario y de brazos abiertos, porque las caravanas también nos enseñaron y nos dejaron ver que no necesariamente somos una sociedad tan de brazos abiertos. Han aparecido en nuestra agenda de trabajo el tema de la migración y xenofobia, migración y racismo, ¿no? Que años atrás, una década atrás, pues tampoco estaba, digamos, como tan presente. Entonces son muchísimos temas. Creo que lo quisiera dejar aquí como en puntos suspensivos. ¿Cómo tendremos que construir la agenda de investigación, la agenda de política pública, etcétera? Yendo de la narrativa a los hechos, yendo de la práctica a la política, o de la política a la práctica, o cómo conciliar esas rutas, ¿no? Porque siempre hablamos también de una construcción de horizontalidad, de la construcción de las políticas públicas. Sin embargo, en la realidad sabemos que es muy, muy difícil construir esta horizontalidad. Hace poquito lo decía, no me acuerdo con alguien, decía, al final quien tiene el lápiz es el sector público, ¿no? O sea, quien termina diseñando y escribiendo y teniendo la última palabra en la redacción de la política pública, termina siendo pues el agente público. Así haya foros, haya cierto consenso, etcétera. Pero al final quien tiene la pluma es el sector público. ¿Y cómo tenemos que hacer que esto se revierta o que el sector público sea más empático también con lo que está sucediendo en la realidad? Y creo que es parte de nuestra chamba como investigadoras e investigadores. Y bueno, no sé, Luciana, yo sé que ya estamos a un minuto de que te vayas, no sé si quieras cerrar con algo. Un minuto. Yo me quedo todavía quizá a responder una pregunta que hay sobre el tema de desplazamiento interno, ¿no? Sí. Que también avanzo, es parte de la agenda que de manera muy grata trabajamos juntos, Luciana y yo, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Hay una pregunta que tú puedes responder perfectamente. Uno de los proyectos que tenemos ahora con Juan, entre varios otros, tiene que ver con este tema del desplazamiento interno en México. Una agenda postergada, por supuesto hay colegas de nuevo que han estudiado esto hace mucho tiempo, pero en realidad ha estado invisibilizado y postergado, y ahora parecería que se avisora
una nueva etapa en el tema, y Juan puede abundar sobre eso con mucho conocimiento. Así que nada más, me despido, les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de dialogar. Gracias José Antonio, Mónica y todos los integrantes del SIC, y a Juan Carlos, por supuesto, que siempre es un placer. La verdad que últimamente estamos en encuentros muy burocráticos con Juan Carlos, que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, entonces nos vino muy bien esta charla para refrescar algunos de los desafíos de la agenda contemporánea en temas de migración. Muchas gracias, Luciana. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas muy bonita mañana. Entonces, gracias. Continuaremos el diálogo con Juan. Justo tenemos una pregunta. Ale Villavicencio, qué gusto, Ale, que estés conectada con nosotros esta mañana. ¿No? Ya la leíste, ¿no? Sobre la respuesta gubernamental al respecto del desplazamiento interno en México. Y yo aprovecho el turno para preguntarte, esto último que decías, ¿no? La redacción final de la política la tiene la burocracia, pero me parece que hay en contradicción con lo que al menos nos muestran los medios respecto a la operación de la política. Si la mayor parte de los refugios, de las iglesias que han generado tejidos en varias de las ciudades fronterizas, tanto el sur como el norte, es lo que vemos en realidad como una implementación de algo que podemos denominar política pública o política privada. No sé, hay una intervención mucho más social que gubernamental, o es lo que alcanzamos a ver. Entonces, por más redacciones o por más puntos y comas que tengamos del lado de la política pública migratoria del Estado mexicano, hay una operación social detrás de todo esto, ¿no? Y quisiera también aprovechar y preguntarte algo que colocaba ya Luciana sobre las contradicciones o la falta de andamiajes legales o normativos sobre la protección hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los dramas que hemos presenciado sobre los niños no acompañados, los adolescentes no acompañados, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos como Estado, como gobierno para, no sé, mejores marcos regulatorios, mejores redes de apoyo, estos adolescentes que están migrando? Su destino final, suponemos, es reunirse con su familia. No sé, un poco que nos pongas el panorama al respecto. Gracias, Juan. Gracias, Moni. Pues sobre esto último, creo que lo voy a contestar antes de que se me vaya, quiero contestarlo de manera intuitiva casi. Creo que con el tema de los niños y las niñas que están migrando, que migran de manera no acompañada, y que, digamos, como que está todo este andamiaje normativo y que se ha trabajado mucho por ello. Creo que lo primero es que quisiéramos que no sucediera, ¿no? Ese es lo primero. Quisiéramos que las condiciones estructurales que arrojan a las niñas y a los niños a migrar solos no sucedieran. Entonces también creo que mucha de la agenda pública tiene que ir en un contexto premigratorio. Es decir, creo que también parte de lo que hemos analizado, y esto lo he analizado junto contigo en proyectos que hemos estado trabajando en Centroamérica, tiene que ver con la agenda de intervención pública. ¿Dónde se está, digamos, como poniendo la inversión y el dinero para atender el problema público en la migración? ¿O dónde se tendría que estar poniendo? Se tiene que poner en el contexto antes de la migración, en acciones premigratorias, o en la migración o en la posmigración. O sea, si son tres momentos, el premigratorio, el migratorio y el posmigratorio, donde, o sea, lo dejo aquí un poco como para pensarlo, ¿dónde tendríamos que estar invirtiendo o pues poniendo todas las fuerzas, ¿no? Y la inversión pública y de organismos internacionales, como dice Luciana, ¿no? En estas agendas de donantes, ¿dónde se tiene que poner este dinero? Y hablamos de dinero y de acciones de intervención. Ahora, esa es la primera respuesta, y la dejo entre respuesta y pregunta, ¿no? Porque lo que tenemos sí es un avance muy significativo en la armonización de la normatividad. Sin embargo, como siempre, lo que falta es la implementación de esto y la reglamentación como tal. Es decir, tendría que haber
paralelo a esto, una serie de presupuestos que sabemos que cada día hay menos, ¿no? Menos presupuesto para implementar acciones de tipo construcción de albergues, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema también pendiente, ¿no? Dar como continuidad y a estos procesos normativos vía reglamentos y vía presupuesto, es decir, ley sin presupuesto es letra muerta finalmente, ¿no? Y creo que otro tema que dices que es que, y ahí tiene que ver con la política, o sea, la política migratoria, ¿dónde está, no? Es decir, o ha estado en la sociedad civil, o está en la sociedad civil realmente, o es la política gubernamental, o hablamos entonces de otro tipo de intervención, tendríamos que estar hablando de otro tipo de intervenciones sociales, donde hubiera realmente una sinergia entre la burocracia, ¿no? Que diseña la política que tiene la pluma en la mano y que también tiene los presupuestos, y aquellos que están trabajando en terreno todos los días, que es la sociedad civil, y que de alguna manera hemos visto que por ejemplo, en términos de gobiernos locales, muchos gobiernos locales al final han terminado por, en sus prácticas de política migratoria, han absorbido o interiorizado las prácticas de la sociedad civil para llevarlo a los gobiernos locales o gobiernos municipales, lo cual nos abre otra agenda de trabajo, es decir, cómo hacer, cómo realmente encontrar estos vasos comunicantes entre la práctica y la política, ¿no? La política como tal, pensada desde lo gubernamental, o la otra política pensada como en esta sinergia de actores. Y me regreso un poco nada más a este tema del desplazamiento interno, que también es lo mismo, es un poco lo mismo pensar en la agenda pública y en la ley. Hay un planteamiento y una iniciativa de ley que parece ser, por entrevistas, actores interesados en el tema, que tiene como buena recepción. En este momento, digamos que si tiene buena recepción desde el Ejecutivo, parecería que tendría buen eco, ¿no? en lo legislativo, y que parecería que podría pasar en la siguiente legislatura. Sin embargo, otros actores dicen, bueno, puede pasar, pero lo que sabemos que no hay, dado que mucha de la inversión y los recursos se fueron a COVID, lo que no va a haber es, no hay dinero para implementarla, es decir, puede haber buena voluntad, puede haber intenciones, Comar puede tener incluso una reconfiguración para no solamente atender población refugiada, sino desplazados internos. Sin embargo, Comar desde sus inicios, desde siempre ha carecido o ha estado como muy limitado en términos presupuestales. Entonces, aquí implicaría un esfuerzo muy importante desde el Ejecutivo para que se inyectara presupuesto directamente y del Legislativo a la Comar para atender este fenómeno. Sin embargo, el fenómeno se atiende de manera local. Chiapas tiene una legislación, Sinaloa tiene una legislación, en Chihuahua están trabajando también con el tema ahora muy importante. Digo, muchos de nosotros nos conocimos en Ciudad Juárez, ¿no? Y en Ciudad Juárez nos tocó hace 1 año y medio, más o menos, o no sé si ya 2, pero presenciar estos campamentos de población mexicana en la frontera, esperando la cita para solicitar asilo en Estados Unidos, ¿no? Población desplazada interna que digamos que estaba paralizada en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y que seguramente siguen ahí, ¿no? Porque estos procesos de la solicitud de asilo, hemos visto que en Tijuana, pues Alan, que está muy cercano a esta realidad, sabe que de 100 a 1 le contestarán en positivo y 99 quedarán como varados, y que justo esa es parte de esa población que no sabemos, Tamara, si después de haber sido rechazada su solicitud de asilo en Estados Unidos, comenzará con una solicitud de refugio en México, o bien se quedará en México de manera irregular, ¿no? Y en este proceso de invisibilidad, pues pueden estar ya hoy a lo mejor en Guanajuato, en Aguascalientes, en Puebla, en otras ciudades donde poco a poco hemos visto que se ha ido dispersando la población inmigrante irregular. Y creo que esto es parte de la agenda también, ¿no? Estas serie o estos enclaves que vamos a comenzar a ver y en todo el país, y ahí es donde vamos a ver la respuesta, la respuesta societal y de opinión pública ante enclaves, ¿no? Yo siempre, bueno, es algo que me gusta como hacer la reflexión, ¿no? O
siempre pensamos en ciudades globales y en Nueva York y en estas ciudades que tienen grandes poblaciones de inmigración y que puedes encontrar el barrio colombiano, ecuatoriano en Queens, etcétera, ¿no? Y que finalmente es lo que dices, bueno, es una ciudad global y puedes encontrar comida y oferta gastronómica y cultural de todos lados, ¿no? Sin embargo, México, a ver, ahora sí, que México está preparado para tener esta feria de las culturas todos los días, todo el año, permanentemente, o nos gusta observar esta realidad desde lejos. Es como una pregunta también ahí que dejo como para la discusión y no para responderla hoy, pero que vale la pena cuestionarnos de manera incluso individual sobre esto, ¿no? Y ya, creo que ahí me quedo, Moni. Muchas gracias, Juan. Pues no sé si tengamos más intervenciones. Estamos revisando las redes, ya no tenemos ninguna otra pregunta en nuestras transmisiones simultáneas, creo. Y regreso yo a la sala Zoom. No sé si alguien tenga alguna otra intervención, quiera tomar la palabra. Adelante, José Antonio. Sí, muy interesante la conversación primera, pero me seguía yo preguntando, pareciera ser que hay un destiempo entre lo que se está proponiendo en Estados Unidos como política migratoria y lo que está pensando, si es que están pensando algo en el gobierno mexicano en torno a este asunto, ¿no? Me parece que así como en otros temas, no hay una política definida, específica, sino hay como que grandes ideas que poco pueden concretarse en programas o en líneas estratégicas claras. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Hay algún empate o vamos a ir siempre a contrapelo y un poco resistiéndonos en torno a lo que está proponiendo Estados Unidos? ¿O cuál es tu pronóstico de la política migratoria en México, en específico con estos temas que parece ser que la Guardia Nacional es el mejor instrumento migratorio? Entonces, ¿cuál sería tu opinión en torno a esto? Pues, difícil tu pregunta, José Antonio. Creo que sí hay para la primera creo que sí hay un desfase, siempre es un desfase, y que eso le imprime a la política migratoria mexicana históricamente una perspectiva reactiva, ¿no? En México se ha tenido poca oportunidad o poca voluntad para implementar una política proactiva, una política migratoria proactiva. Aún siendo un país que tiene una emigración a Estados Unidos centenaria, ¿no? Es decir, uno pensaría que tendríamos que tener ya muy, muy planchada una perspectiva de reintegración de población retornada o de familias que concluyen un ciclo migratorio en Estados Unidos y deciden regresar a México. O sea, no tenemos un planteamiento claro en ese sentido. Ha sido más bien coyuntural, una coyuntura muy importante que marcó este ritmo, aunque siempre tuvimos esta migración cíclica de retorno, pero hablábamos de retorno voluntario, pero cuando en la crisis de 2007-2008 Estados Unidos, ahí fue donde siempre estuvo esta siempre como expectativa o incluso temor, ¿no? Va a haber un regreso masivo de familias y de personas migrantes de Estados Unidos a México, ¿y qué vamos a hacer, no? Y ahí, bueno, por lo menos sirvió como para levantar el polvo dentro de la política pública que atiende la migración de retorno a las personas retornadas. Sin embargo, llevamos una década trabajando en ello. En la semana antepasada, justo en el seminario que tenemos, el grupo de trabajo Jóvenes y Migración, Mónica Jacobo nos habló un poco sobre esta trayectoria de la política educativa, ¿no? En términos de inmigración, de reemigración en México, o de integración o de reintegración, es todo un gran debate. Entonces, creo que en México nunca ha habido una política migratoria clara, ha habido atisbos, ¿no?, de política pública. Hubo un plan especial de migración, un programa especial de migración 2014-2018,
pero que nunca realmente nunca tuvo presupuesto para ser realmente implementado. Hoy día tuvimos, como dice Luciana, hemos tenido del 2000, prácticamente 19 y 20, una serie de rutas incluso contrapuestas para responder al fenómeno migratorio y a las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio. Pues claramente no tenemos una política definida, es totalmente reactiva en este momento. Sin embargo, pues creo que nunca es mal momento para repensar el curso del diseño de respuestas públicas, ¿no? Y otro punto es que quizá, y un poco pensando en la propia pregunta de Moni hace rato, es como, pues, si las respuestas viables no vienen desde el apoyo gubernamental, pues al final del día quienes tenemos la responsabilidad somos la sociedad, ¿no? Finalmente, la sociedad civil, nosotros como académicos y como actores que están interviniendo en la realidad del fenómeno migratorio de todos los días, ¿no? Entonces, de manera también, para cerrar, creo que de manera muy desafortunada, creo que hemos, en el discurso público, y por ejemplo aquí lo digo muy en el sentido de lo que escuchamos en las mañaneras, escuchamos un discurso anacrónico, ¿no? Es decir, hablar otra vez de los migrantes mexicanos que nos mandan remesas, ¿no? Como estos héroes que están sosteniendo a la patria, etcétera, pero que al final del día, pues, es un discurso, pues, que parece que no tiene diálogo, ¿no? Porque es como muchas gracias, pero desde acá, ¿qué se está haciendo por las personas que retornan? ¿Qué se hace por las personas en origen? ¿Qué se hace por las generaciones que están en Estados Unidos? ¿No? Por las segundas generaciones, por las generaciones intermedias, por las terceras generaciones, ¿qué se está haciendo realmente de manera proactiva? Entonces, pues yo lo que escucho a veces es con este discurso sobre las remesas, es como, y lo voy a decir aquí, es como este discurso que Fox los colocó como héroes, ¿no? Como los héroes de la patria que estaban mandando las remesas. Creo que es un discurso incluso en perspectiva de desarrollo muy anacrónica, ¿no? Y con esto me quedo, José Antonio, Moni. Muchas gracias, Juan. Pues muy, muy rica esta mañana en el debate, que ha sido, me parece, un excelente preámbulo para una invitación que tenemos. Tenemos a partir de la próxima semana un curso justo sobre estos temas, curso sobre migración y jóvenes, que entre varios colegas del grupo de investigación de procesos migratorios y juventud les estamos haciendo, le extendemos la invitación todavía. Estos días se pueden inscribir, serán 4 semanas de trabajo con estos y otros debates. Les invitamos a que se inscriban. Una segunda invitación, el próximo miércoles 2 de junio a las 5 de la tarde, el grupo de trabajo sobre redes digitales y jóvenes nos invitan a una charla con el doctor Fernando Domínguez de la Universidad Veracruzana, con la presentación de Interacción Social, Juventudes y Redes Sociales Digitales. No se la pierdan, más información en todas nuestras redes. Y bueno, pues agradecer a quienes nos siguieron tanto en la página de Facebook del SIG como en Sudimer, que siguieron esta transmisión. Gracias por sus preguntas, por sus felicitaciones. Saludos también de Gaby y Polo. Juan, muchas felicitaciones para la mesa, para esta organización que hiciste. Te agradecemos mucho esta colaboración. Y sin más, pues gracias a quienes se conectaron en nuestra sala Zoom. José Antonio, si quieras despedir esta transmisión. Pues solamente reiterar también los agradecimientos a Sudimer por esta colaboración, que podemos pensar que va para largo. También agradecer a todos los asistentes a esta reunión mensual que tenemos, y los esperemos dentro de un mes también con algunas otras temáticas vinculadas a jóvenes. Muchas gracias y cuídense mucho.
Muchísimas gracias a todas y a todos y saludos. Que tengan muy bonito día, tarde, noche. Hasta pronto, muchas gracias. Luego.